Bueno, son las 13:15. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy la clase va a estar a cargo de la doctora Silvia Irala. Silvia es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es especialista de pediatría también por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es neonatóloga por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Actualmente, ella fue mucho tiempo instructora de neonatología, de la rotación de neonatología, pero actualmente ella está como jefa de sala. Hoy vamos a hablar del tema que se denomina periodo de transición normal del recién nacido, alojamiento conjunto. Entonces, quiero agradecer a la doctora Silvia por la predisposición para dar clase en este horario. Y José, como sabes, entonces después me envías la grabación y también la asistencia que se va a tomar a las 10, a las 13:25. Adelante, Silvia. Muchas gracias, profesora. Y buenas tardes a todos. Entonces, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Bueno, quiero tocar hoy en esta clase justamente lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el alojamiento conjunto, en el cuidado del recién nacido, en esas primeras 48 a 72 horas de vida, que realmente son fundamentales y que lleva bastante trabajo de equipo. Además que es muy importante todas las intervenciones que realizamos en ese periodo para que justamente nuestros bebés entonces salgan desde el hospital relativamente seguros y disminuir de esa manera el reingreso hospitalario. Bueno, en esta clase vamos a ir tocando varios aspectos sobre el tema de la transición, los primeros días de vida en el hospital, algo sobre lactancia materna y el vínculo madre recién nacido familia, qué laboratorios, qué tamizaje neonatal, qué vacunas recibe el recién nacido estando en el alojamiento conjunto y los problemas frecuentes que nos solemos enfrentar todos los días, cuáles son los signos de alarma en el recién nacido que tenemos que desde un comienzo enseñarle a los padres para que ellos puedan traerle a sus bebés en forma oportuna, para que le podamos dar una asistencia y un tratamiento adecuado. Y sobre todo, ¿verdad? Tener bien claros los criterios de alta y cuáles serían los controles posteriores después de eso. Bueno, entonces, cuidamos al recién nacido que está sano, o por lo menos que al inicio, a la evaluación inicial, lo consideramos como sano. Ese bebé tiene que permanecer con su mamá mientras está en el hospital. Ojalá desde ahí pueda ir sin ningún problema, ¿verdad?, a la casa. Y tenemos que fomentar el apego precoz, sobre todo el apego precoz desde la primera hora de vida. Entonces, todo el equipo, desde que nace el bebé, tenemos que poner mucho esfuerzo para que eso se pueda dar y entonces eso nos va a permitir detectar problemas tempranos en el recién nacido, asegurarnos de que esa mamá está preparada para cuidar a su niño en la casa y de esa manera, como dijimos, ¿verdad? Entonces disminuir la posibilidad de que ese bebé vuelva otra vez a reingresar por algún problema en el hospital. A veces incluso, ¿verdad?, encontrándose con la falencia, ¿verdad?, de falta de cama y todo eso. Entonces, siempre es importante que vaya con seguridad a la casa. Bueno, este periodo es un periodo bastante vulnerable, donde existe una transición de la vida fetal a la vida neonatal. Ocurren cambios importantísimos en este periodo y por eso el recién nacido está en una fase muy vulnerable, donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Por suerte, la mayoría de los recién nacidos realizan una transición exitosa, pero sin ningún problema. Es más, nosotros lo único que hacemos es acompañar, pero van a haber algunos pacientes que vamos a tener que detectar que si es que presentan de repente algún problema. Entonces, ¿para qué? Para que justamente le podamos dar la asistencia que necesita. Entonces, ese periodo de transición, el más vulnerable, se da dentro de las primeras 12 horas de vida.
sobre todo y más dentro de las 6 horas de vida. Entonces, recordando un poquitito acá en la imagen les estoy mostrando justamente lo que ocurre a nivel circulatorio y a nivel alveolar, a nivel pulmonar, a nivel de ventilación. Entonces, una de las cosas que tiene que cambiar es la circulación de la vida fetal. Acuérdense que la placenta es el órgano de intercambio gaseoso durante la vida fetal y que la vena umbilical que regresa desde la placenta es la que trae la sangre más oxigenada que va a llegar vía hígado, va a llegar a la aurícula derecha y de la aurícula derecha va a ser un shunt, o sea que se va a pasar directamente a través del foramen oval a la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para que justamente podamos pasar luego a la aorta y irrigar que esa sangre más oxigenada irrigue tanto el corazón, o sea, las coronarias y el sistema nervioso. Bueno, una parte de esa sangre se mezcla con la sangre que viene de la vena cava superior, va al ventrículo derecho, arteria pulmonar, y de las arterias pulmonares realmente solo una pequeña parte del flujo sanguíneo llega a los pulmones. ¿Por qué llega tan poca sangre a los pulmones en el feto? Porque los vasos están todos contraídos. Entonces se desvía la sangre hacia la aorta desde la arteria pulmonar a través del conducto arterioso. ¿Qué tenemos en el pulmón de particular? Una alta resistencia vascular. Entonces eso hace que la sangre prácticamente no ingrese dentro del pulmón. Pero acuérdense que acá no hay intercambio gaseoso todavía. Bueno, la sangre que viene por la aorta, que vino desde la aurícula derecha, aurícula izquierda, y también a través, ¿verdad? Que vino desde la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, esa sangre va a irrigar todo lo que es la economía y va a regresar a la placenta a través de las dos arterias umbilicales, que son rama de la ilíaca interna. Bueno, ya cuando nace nuestro bebé, entonces debe ocurrir algunas cositas importantes. Uno es que tiene que existir una vasodilatación pulmonar y tiene que caer la resistencia vascular pulmonar. En ese momento, entonces, ingresa sangre como nosotros conocemos habitualmente. Aurícula derecha, ventrículo derecho, en las arterias pulmonares que entran dentro del pulmón. Y ahí lleva la sangre para poder oxigenarse. En ese momento también aumenta la resistencia a nivel sistémico, porque al cortarse el cordón umbilical y desaparecer la placenta, que era un circuito de baja resistencia, entonces aumenta la presión sistémica y tenemos entonces que eso promueve también el cierre de los cortocircuitos que estaban abiertos en la vía fetal, que son el foramen oval y el conducto arterioso, que se tienen que cerrar en horas y a veces tardan unos días, por ejemplo, el conducto arterioso, 48, 72 horas, y su cierre anatómico que se da hacia el mes de vida aproximadamente. Bueno, también otra cosa importante a nivel pulmonar que tiene que ocurrir es que justamente el líquido que está a nivel pulmonar, que se secreta desde el neumocito tipo 2, ¿verdad? En la vida fetal, y que permite el crecimiento de los alveolos, porque si el líquido está disminuido, los alveolos no se desarrollan adecuadamente. Entonces, ese líquido al nacimiento tiene que pasar al intersticio. O sea que se ocupa el alveolo por aire y el líquido pasa al intersticio y se absorbe a través de las venas, o sea, a través de los linfáticos y las venas. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el líquido pulmonar que se tiene que reabsorber no se absorbe completamente? Entonces el bebé empieza a presentar dificultad respiratoria. Puede estar polimneico, puede estar, por ejemplo, con aleteo, con quejido, y es debido a que no se reabsorbe completamente ese líquido. Ese es un trastorno de la transición, o sea que no se produjo la absorción que debía absorberse del líquido y por eso nuestro bebé tiene dificultad respiratoria. ¿Qué pasa también si es que los vasos no se dilatan y siguen todavía contraídos? Bueno, entonces ahí la resistencia vascular pulmonar no disminuye, se persiste alta y ocurre lo que se llama la hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. O sea que la sangre no puede entrar por la alta presión pulmonar, no puede entrar a oxigenarse y nuestro paciente va a estar hipoxémico y va a estar probablemente también con dificultad respiratoria. Entonces, dos
Con estas dos, vamos a decir, alteraciones de la transición, entonces tenemos dos patologías bastante frecuentes que van a estudiar seguramente más adelante, pero estas son las bases fisiopatológicas. Entonces, por eso nosotros en ese periodo de transición, porque eso puede ocurrir en esas horas, ¿verdad? Después del nacimiento, nosotros tenemos que estar atentos. Primero, cuando el bebé está con la mamá ahí en sala de parto, porque la mamá se queda más o menos 2 horas después del nacimiento, se le controla también a la mamá y nosotros le controlamos al recién nacido. Entonces, en ese tiempo estamos controlando, ¿qué controlamos sobre todo? Los signos vitales. Es muy importante controlar cada media hora o cada 1 hora, entonces la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el color y el tono muscular del bebé. ¿Para qué? Para que justamente nos podamos percatar si existe algún problema en ese periodo de transición y también de adaptación del recién nacido en la parte cardiocirculatoria. Bueno, en ese periodo inclusive se describen a veces episodios hasta de apneas que nosotros tenemos que controlar porque eso puede incluso desencadenar la muerte y inclusive dejar secuelas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos en ese periodo. Bueno, existen también diferentes periodos de reactividad que se describen en el recién nacido. Y uno de ellos, el primer periodo de reactividad, ocurre dentro de los primeros 30 minutos de vida, cuando el bebé está con una frecuencia cardíaca incluso de hasta 180 latidos por minuto, está con una frecuencia respiratoria algo alta, entre 60 y 80, y tiene un poco de retracción costal y aleteo nasal. A veces observamos secreciones en la boca. Después de ese primer periodo ocurre, vamos a decir, entre las 2 y 6 horas, un tiempo en el cual el recién nacido más bien tiende a dormirse, a estar tranquilo, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria y es como que se duerme. Por eso esa primera hora de apego precoz es tan importante y, digamos, dejarlo con la mamá e iniciar la lactancia materna porque ahí el bebé está despierto y reactivo y puede entonces comenzar a alimentar, o sea, por lo menos comenzar a succionar el pecho materno. Ya después de las 6 horas hay un segundo periodo de reactividad, o sea que el bebé vuelve otra vez a estar más activo, pero suele manifestarse también teniendo secreciones en la boca. A veces, por ejemplo, presenta una labilidad importante en la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardiza frente a cualquier estímulo, por ejemplo, con el llanto o con el dolor, pero entonces se pone muy taquicárdico y incluso puede empezar a presentar también náuseas y a veces regurgitaciones, entonces que muchas veces son parte también del periodo de transición y de adaptación de ese recién nacido. En la imagen que vemos acá, realmente es una evolución de signos químicos que se describen, ¿verdad?, durante el periodo de transición que ya fue descrito en el año 66, ¿verdad? Y habla sobre justamente cómo se comporta el color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora del niño, ¿verdad?, la presencia de moco o también cómo está el intestino y los ruidos intestinales. Bueno, entonces nace nuestro bebé y nosotros tenemos que determinar qué pacientes van a poder pasar con su mamá y estar en alojamiento conjunto. Bueno, entonces en primer lugar tiene que ser un bebé que tenga más de 35 semanas. El bebé menor de 34 semanas generalmente se interna en la sala para que le podamos monitorizar o asistir en los problemas que pueda tener. El peso debe ser por lo general también mayor a 2 kilos. O sea que un bebé menor de 2 kilos, por más bien que se le vea, tiene que ingresar en la sala también por los múltiples problemas que puede tener. O sea, es un bebé de riesgo. El labor debe ser vigoroso, o sea, tiene que ser un bebé que llora fuerte, que tiene buen esfuerzo respiratorio, que no tiene dificultad respiratoria, que está con una coloración rosada de la piel y su tono muscular es adecuado, o sea, tiene una tendencia a estar con un tono más bien en flexión y se mueve activamente. Otra cosa importante son los signos vitales que ya mencionamos. Entonces, en un recién nacido, la frecuencia cardíaca debería estar entre 120 y 160 latidos, una frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Recuerden que siempre la frecuencia respiratoria en el recién nacido se cuenta en 1 minuto, incluso en 2 o 3 para promediar. ¿Por qué? Porque no tiene una respiración, no es regular, es una respiración irregular. Hay periodos en los cuales respira más rápido
tiene una pequeña pausita respiratoria a veces de 2 segundos y después vuelve otra vez a respirar, pero más lento. Entonces, difiere del momento en el que le controlamos y por eso se tiene que hacer en 1 minuto por lo menos. También la temperatura axilar hay que controlar y tiene que estar dentro del rango normal para esta edad, que es de 36,5 hasta 37,5. Los reflejos deben estar presentes, los reflejos que se conocen como arcaicos o los reflejos de succión, de deglución y la coordinación, succión, deglución, respiración. Es importante recalcar que el recién nacido muy tempranamente, ya en la etapa fetal, presenta el reflejo de succión y el reflejo de deglución, pero esa coordinación entre los tres recién se logra después de las 34 semanas. O sea que un bebé que tiene menos de 34 semanas puede, por ejemplo, succionar y deglutir, pero no hacerlo en forma coordinada y eso generar una crisis de cianosis. O también, por ejemplo, generar como un atragantamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos. Por eso nuestros bebés prematuros generalmente se alimentan, entonces, por sondita, nos alimentan con succión directa del pecho, hasta que llegue las 35 semanas o más, y después ahí sí ya podemos empezar a probar la succión, deglución, ya con su respectiva coordinación, ¿verdad? Bueno, tenemos que examinarle completamente al recién nacido, por supuesto, tiene que tener un examen físico normal y en general que no tenga factores de riesgo importantes para poder pasarlo entonces al alojamiento conjunto. Ya en el alojamiento conjunto vamos a estar evaluando nuevamente todos los antecedentes maternos que ya habíamos evaluado al nacimiento, lo que sucedió en el parto y también los antecedentes del recién nacido. Siempre, todos los días estamos haciendo examen físico completo, le estamos pesando, midiendo, ¿verdad? Y también estamos controlando la alimentación de ese bebé, los cambios fisiológicos que van ocurriendo y si es necesario le pedimos controles de laboratorio de acuerdo al paciente, de acuerdo a cada caso. Es importante recalcar, ¿verdad?, que todos los cribados neonatales lo estamos haciendo también en alojamiento conjunto y la colocación de la vacuna BCG, como vamos a ver después. En este periodo, en el alojamiento conjunto, hacemos un trabajo muy importante de educación con los padres, donde justamente no solamente los signos de alarma se le tendría que dar al alta o antes del alta, sino que empezamos ya desde el primer día o de la primera hora que está en alojamiento, el primer contacto que tenemos con los padres, donde le vamos mostrando cuáles son los signos de alarma y cómo ellos tienen que detectar eso. Además, cómo le tiene que cuidar a su recién nacido y, por supuesto, enseñar a prevenir patologías cuando va a tener que venir a su control. Y algo muy importante es que tenemos que tratar de que ellos estén durante esa evaluación del examen físico para que cuando tenga una duda acerca de lo que está viendo su recién nacido o tenga o quiera preguntar algo, entonces nosotros le podamos responder acerca de eso. Esta es la historia clínica que ustedes ya conocen, ¿verdad? Donde justamente se van llenando, muy importante, todos los datos de la mamá. También recabamos los datos del padre. Tenemos que saber dónde va a ir ese recién nacido, cuál va a ser su macroambiente y muchas veces cuál es el riesgo social que tiene, ¿verdad? También los antecedentes obstétricos de la madre, la tipificación, si tuvo no controles prenatales, bueno, todo eso que ustedes ya vieron también en la clase anterior. Entonces nosotros estamos revisando de vuelta en el alojamiento conjunto y a veces cuando no hemos tenido todos los datos en el momento del parto, entonces lo que hacemos es justamente completar adecuadamente la historia clínica con esos datos que nos faltan. Bueno, quiero acá recalcar, ¿verdad? Aparte de todo lo otro que ya hemos visto, que si la mamá, por ejemplo, verificamos en el alojamiento que le falta su vacuna, por ejemplo, hemos tenido muchas mamás que no han completado, por ejemplo, su vacunación contra COVID, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la obligación en ese momento de justamente de alentarle a esa mamá a vacunarse, a completar su vacunación, porque si se vacuna a esa mamá, entonces de alguna manera también le está protegiendo a ese niño que no va a poder recibir la vacuna. Lo mismo pasa con influenza.
O sea, el bebé no puede recibir influenza hasta los 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Justamente en ese momento tenemos que explicarle a los padres la importancia de que ellos sí tengan la vacuna, porque si ellos no se enferman, entonces es probable que su bebé tampoco se vaya a enfermar y crea como un efecto capullo, ¿verdad? Una protección. Bueno, otra cosa que constantemente estamos controlando en el alojamiento, ¿verdad? Es justamente la verificación de la serología de la mamá. Muchas veces tiene su sífilis, tiene su VIH, ¿verdad? Que es negativa, pero no es del último mes. Nosotros necesitamos tener una actualización de esa serología, o sea, tener del último mes y la toxocitometalovirus, Chagas, etcétera, por lo menos del último trimestre. De esa manera, entonces, estamos más seguros de que realmente no haya una infección que pueda haberse pasado al bebé y le pueda afectar. El cultivo de Streptococcus B también es súper importante. ¿Por qué? Porque justamente nos orienta a tomar profilaxis sobre la infección que se puede transmitir al recién nacido y por lo tanto, ¿verdad? No solamente tenemos que verificar, sino al mismo tiempo también solicitarle muchas veces a los ginecólogos para que implementen esa estrategia porque indudablemente es de mucha utilidad para reducir esos casos de infección en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, eso es algo que constantemente tenemos que estar controlando. Bueno, después vienen justamente todo lo que se refiere al trabajo de parto mismo, vemos cómo nació, parto vaginal cesárea, vemos el tema de la rotura de membranas y también las características del líquido, si en ese momento se hizo ligadura o clampaje oportuno del cordón y si tuvo apego precoz y lactancia precoz. Bueno, los datos del recién nacido que tenemos que recabar, que verificar de vuelta, ¿verdad? Peso, talla y perímetro cefálico y ver que esté, vamos a decir, en la curva llevar a la curva de Fenton y determinar la clasificación del recién nacido de acuerdo a eso. Entonces le clasificamos en adecuado, pequeño y grande para la edad gestacional. ¿Por qué nos interesa saber si es pequeño o grande para la edad gestacional? Porque estos dos extremos, ¿verdad? Son pacientes que van a tener un riesgo mayor de presentar ciertos problemas, incluso si no lo presentaron al nacimiento, lo pueden presentar en el alojamiento conjunto. Entonces, por eso es importante para nosotros. Lo mismo también si es un bebé de bajo peso, menor de 2.500 gramos, ¿verdad? Sería en este caso entre 2 kilos y 2,5 kilos, ¿verdad? Y también los recién nacidos que pesan más de 4 kilos o que son considerados macrosómicos, que son también de más riesgo. Bueno, verificar entonces el Apgar, o sea, la vitalidad del recién nacido a su nacimiento. Recuerden que el Apgar se controla al primero y al quinto minuto siempre y cuando sea más de 7, ¿verdad? Entonces hasta ahí se controla. Pero si el Apgar es menor a 7 a los 5 minutos, deberíamos volver a controlar a los 10 y a veces inclusive a los 15 y a los 20 minutos cuando ese Apgar está por debajo de 7. Ver si recibió reanimación. Realmente los pacientes que han recibido reanimación con ventilación o con masaje o algo así, tienen que ingresar, así que esos bebés no los vamos a encontrar en este periodo en alojamiento conjunto. Bueno, y es verificar cómo fue el examen físico al momento del nacimiento, qué edad gestacional se le atribuyó. Recuerden que es vamos a decir, uno evalúa no solo un aspecto, sino evalúa la fecha última de menstruación, la ecografía del primer trimestre y la edad gestacional que se estima por el examen físico. Entonces ahí tenemos dos scores, el Capurro y el Ballard. En el Capurro, ¿verdad? Le hacemos generalmente a los recién nacidos que son de término o prematuros más de 32 semanas y a los más pequeños, menos de 32 semanas, le hacemos el test de Ballard, que es un poquito más largo, pero es realmente mucho más preciso para establecer la edad gestacional del recién nacido prematuro. Bueno, en alojamiento conjunto, entonces tenemos justamente en nuestra historia clínica, tenemos esta evolución del recién nacido, ¿verdad? Que lo vamos completando por día, o sea, generalmente 24 horas, 48 horas. Y muchas veces pueden estar un poquito más de tiempo dependiendo del paciente, a veces 72 horas o a veces 4 o 5 días cuando tiene algún problema. Bueno, si el recién nacido está normal, saben que se queda entonces 48 horas dentro del alojamiento conjunto con su mamá.
Bueno, y ya ven entonces los ítems que estamos controlando, vamos a ir viendo desglosadamente en las siguientes diapositivas, pero ahí estamos controlando fundamentalmente el peso, tanto el examen físico completo, desde la piel, el muñón umbilical, el aparato cardiorrespiratorio. Todos los días preguntamos si hizo pipí, si hizo caca, cuántas veces, cómo era el color, todas las características para ver si hay algún problema y verificamos, por ejemplo, si no aparecen secreción a nivel del ojo, cómo está la boca, la mucosa y sobre todo evaluamos la alimentación de ese recién nacido. Preguntamos primero, anamnesis primero y después verificamos la técnica y la forma en que le está alimentando a su bebé. Por supuesto, si hay vómitos o distensión, estamos frente a una intolerancia que tenemos que evaluar y que muchas veces a lo mejor va a hacer que nuestro bebé tenga que ingresar dentro de la sala de recién nacidos. Una vez hecho todo esto, entonces establecemos el plan a seguir, o sea que ponemos, por ejemplo, todos los pendientes que tiene el recién nacido, o si vamos a controlar algún laboratorio, si está, por ejemplo, ictérico, vamos a pedir una bilirrubina, o vamos a pedir la tipificación, etcétera. Entonces, colocamos en el plan todo lo que vamos a hacer ese día. Incluso si, por ejemplo, de repente requiere un peso, un nuevo control de peso, bueno, también se anota, ¿verdad? Y por supuesto, la persona que realizó el examen físico en ese día, ¿verdad? Bueno, en relación al tema de la lactancia materna, que es la alimentación de nuestro bebé. Esta es la alimentación que debe recibir y sabemos que tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses. Es muy importante para trabajar en equipo, incluso desde el prenatal con los obstetras. ¿Para qué? Para que esa mamá venga convencida de que la lactancia materna realmente es el mejor alimento para su bebé. ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, en ese día del nacimiento, ¿verdad? O después, va a haber muchas trabas. Esa mamá a lo mejor va a estar con dolor, va a tener ciertas dificultades, se va a desesperar, a veces no tiene el apoyo de las personas que la acompañan, ¿verdad? Entonces, realmente no es una tarea fácil la lactancia materna. No es tarea fácil muchas veces para la mamá y tampoco para el personal de salud. ¿Por qué? Porque a veces justamente todo eso externo entonces va en contra. Por ello, entonces, esa enseñanza que tenemos que hacer tiene que venir desde antes de que nazca el bebé. Entonces, ahí la mamá está mucho más receptiva para poder aprender todo lo que se refiere eh, acerca de la lactancia. Realmente, cuando es el primer bebé es el tema, porque si ya tenemos un segundo, un tercer bebé, la buena experiencia que tuvo, por ejemplo, con la lactancia materna va a facilitar muchísimo todo. Sin embargo, si su primera experiencia, su primer bebé no pudo mamar o tuvo muchas dificultades, bueno, ahí se complica un poco la situación. Eso va a ser bastante complicado y difícil de convencer a esa mamá. Ustedes ven que les marqué acá el paso número 7 de los 10 pasos de la lactancia exitosa. Y justamente es el alojamiento conjunto, o sea, permitir que ese bebé esté las 24 horas con su mamá. Entonces, con eso realmente vamos a favorecer una lactancia exitosa. Por supuesto, esto solo no ayuda. Todo en conjunto es lo que hace que justamente se vuelva exitosa. Y las ventajas son muchas, o sea, tenemos un montón de ventajas de la lactancia materna, pero por citar las más importantes, disminuye la mortalidad, previene el inicio temprano de alergias, previene la obesidad en la edad adulta, disminuye la gravedad y la frecuencia de las infecciones en la infancia, aumenta la capacidad intelectual y promueve mejor desarrollo conductual. Y en la madre disminuye también el riesgo de cáncer de mama, de ovario, artritis reumatoide y también espacio de los embarazos. Y muchas otras ventajas, ¿verdad? Que realmente hacen que esta sea la alimentación de preferencia del recién nacido y también del lactante, por supuesto. Bueno, la pérdida de peso es otro aspecto fisiológico, ¿verdad? Que va a suceder en los primeros días. Entonces, lo que tenemos es que el recién nacido de término puede perder hasta un 10% en sus primeros 5 días de vida. ¿Y qué es lo que pierde? Pierde agua extracelular que tiene en exceso, o sea, lo tiene que perder.
Ese peso lo va a recuperar entre el día 7 y 10 de vida y a partir del décimo día, esto es en promedio aproximado, ¿verdad? Entonces el bebé va a empezar a aumentar. En general se habla de que va a aumentar aproximadamente 30 gramos diarios durante ese primer mes de vida. Los prematuros tienen la característica de que pierden más peso, incluso pueden perder hasta un 15%. Y cuanto más prematuros son, tienen más agua, como se dice, y pierden más cantidad de líquidos. Y también tardan más tiempo en recuperarlo. Bueno, cuando nosotros estamos controlándole ahí al recién nacido, le pesamos, calculamos cuánto perdió de ayer a hoy, desde el nacimiento, y verificamos que existe una pérdida mayor del 3%, eso nos obliga a nosotros a evaluar muy bien, primero cómo está hidratado el paciente y también cómo le está yendo con la alimentación, qué problemas tiene con la lactancia materna, por ejemplo, y sobre todo en los días de calor es cuando tenemos muchos problemas de deshidratación realmente. ¿Por qué? Porque el calor intenso que hay en nuestro país y muchas veces salas desprovistas a lo mejor de ambiente climatizado hacen que ese bebé pierda mucho líquido. Incluso, pero a veces también están sobreabrigados y eso contribuye también a la pérdida hídrica mayor de lo normal, porque acá estamos hablando, ¿verdad?, de que hay un porcentaje fisiológico hasta un 10%, y que cuando superamos eso sí estamos hablando de algo que no es normal y que tenemos que valorar y corregir. Entonces, esa pérdida de peso no es un estado así de deshidratación en sí, cuando hablamos del 10% o menos, sino más bien es la adaptación fisiológica que se produce a la vida extrauterina. En la figura que vemos acá, solamente les quiero mostrar que existe también una diferencia cuando un bebé nace, por ejemplo, por vía vaginal o por vía cesárea. Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo en más de 100.000 recién nacidos que nacieron tanto por vía vaginal o por cesárea y se vio cómo cuando nacían por cesárea bajaban mucho más de peso que cuando nacían por vía vaginal. También es un factor que se tiene en cuenta, es lo que ya mencionamos antes, que justamente sea, por ejemplo, el primer bebé, entonces también muchas veces bajan más de peso o cuando son macrosómicos o grandes para la edad gestacional. Lo otro que a veces influye también es que la mamá, por ejemplo, antes del parto haya recibido mucha cantidad de líquidos, entonces el bebé obviamente tiene que, vamos a decir, perder ese líquido en exceso que la mamá le pasó antes del nacimiento. Bueno, pasamos entonces a otro tema importante que es el tema del pipí y también del meconio. O sea, cuándo debe orinar el recién nacido. Y la mayoría orina dentro de las 24 horas y eso es lo normal. Hasta un 15% incluso ya lo hace ahí al nacimiento. Y eso es muy importante de anotar. O sea, tenemos que anotar que ya hizo pipí al nacimiento y por supuesto después en el alojamiento cuando lo hace. Cuando no está haciendo pipí, se está retrasando, o sea, ya pasaron 24 horas y el bebé no hace pipí todavía y constatamos realmente que no está orinando, entonces eso debe ameritar una evaluación. Tenemos que ponernos a mirar los antecedentes, a lo mejor hay un antecedente de oligohidramnios, eso nos puede dar una pista, o quizás pueda haber una ecografía prenatal donde hable acerca de cómo están los riñones, puede tener una agenesia, puede tener una poliquistosis, etc. Entonces tenemos que revisar todavía mejor esa historia clínica y por supuesto eventualmente solicitarle también al recién nacido una ecografía postnatal. En la imagen que vemos del pañalcito acá, que realmente lo que se ve es una diuresis, un pipí que tiene unas manchas de color teja o de color salmón. Esto asusta muchísimo a las mamás porque piensan, o a los cuidadores, porque piensan que esto es hematuria, ¿verdad? O sea, que le hizo pipí con sangre. Pero en realidad es un sedimento urinario, son uratos. Entonces tenemos que mirar bien y realmente tranquilizarle a los padres. Es muchas veces frecuente observar eso en el pañal de los recién nacidos en sus primeros días de vida, más todavía si es que están algo, vamos a decir, deshidratados. Entonces vamos a observar con más frecuencia. Y va a pasar, no hay necesidad de hacer ningún tipo de examen de orina ni nada por el estilo. Bueno, lo otro es el tema del meconio. El meconio
La mayoría de los recién nacidos lo tiene que eliminar dentro de las 24 horas, hasta 48 horas, ¿verdad? Entonces, cuando pasaran esas 48 horas, estamos hablando de un retraso también en la expulsión de meconio que se puede asociar a ciertas enfermedades. Entonces, tenemos que registrar y tenemos que estar controlando. Una de las primeras cosas que miramos cuando el bebé no está haciendo, cuando no está haciendo caca, entonces, ¿qué hacemos? Miramos la colita, verificamos el ano, vemos si es que está permeable, porque si bien es cierto, hacemos la permeabilidad anal al momento del nacimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces tendríamos que corroborar y en muchas instituciones verdaderamente no se está realizando de forma rutinaria la permeabilidad anal con la sondita, entonces es sumamente importante estar vigilando la expulsión de meconio y o de repente que no haya una fístula o algo, entonces tenemos que verificar visualmente cómo se encuentra la zona perineal y cómo se encuentra conformado el ano. El meconio al comienzo es algo pegajoso, viscoso, de color negro oscuro, ¿verdad? O sea que es bastante oscuro. Después va cambiando a medida que el bebé se va alimentando, va teniendo unas heces de transición. Primero son de color verdoso, grumoso, y después cuando el bebé ya está tomando hacia el quinto día, un poco más, toma su leche y toma adecuadamente, las heces se vuelven de color amarillo, amarillo oro. Muchas veces son espumosas, muchas veces vienen medio líquidas y eso asusta un poquitito porque famoso la mamá te pregunta o te dice, ¿verdad? Está con diarrea, ¿verdad? Tiene diarrea mi bebé. En realidad, a veces el tránsito es bastante, vamos a decir, está bastante acelerado, entonces incluso a veces viene de color verde y otras veces viene muy líquido y también eso es debido a la alimentación que recibe el recién nacido. Entonces es cuestión de verificar, controlar y realmente no suele tratarse de ningún episodio de diarrea. Lo mismo también la frecuencia, porque a veces justamente el hecho de que toma la leche y hace caca, que es lo normal, entonces asusta, porque son muchas deposiciones en el día. Y realmente eso está dentro de lo normal. Lo que sí muchas veces les tiene que llamar la atención es que en el transcurso ya de que estas heces se vuelven amarillas, después eso empiece quizás a cambiar o te presente sangre o algún tipo de otra alteración, entonces ahí nos llaman, ahí sí nos llama la atención, ¿verdad? Bueno, la piel del recién nacido. La piel también suele tener un montón de, vamos a decir, lesiones que a veces nos asustan y nos llaman la atención. En general, la piel del recién nacido, saben que es rosadita, a veces puede tener una cianosis en las manitos y en los pies, aunque es la acrocianosis, pero no suele ser persistente. Sobre todo cuando el bebé tiene frío, enseguida sus manitos se enfrían y se vuelven azuladitas, ¿verdad? Le calentas al bebé y eso se recupera. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que verificar cuando sucede eso es justamente la temperatura del bebé, si es que está bien abrigadito. En pocas ocasiones esa acrocianosis va a corresponder a algo anormal y sobre todo sospechar que es anormal cuando eso persiste en el tiempo, o sea, cuando no mejora. Bueno, también la piel del bebé tiende a tener una descamación fina fisiológica, ¿verdad? Que es normal, te suelen preguntar las mamás si es que por qué se está descamando, ¿verdad? Les llama la atención. A veces los de postérmino que tienen una descamación más pronunciada y la piel bastante seca, ¿verdad? Es lo que justamente preguntan más. Eh, sí tenemos que tener en cuenta que hay una patología que es la luez congénita que a veces tiene una descamación palmoplantar bastante característica y que se puede acompañar de otros síntomas que a veces, bueno, en los bebés nos tiene que llamar la atención, porque eso sí es anormal. El eritema tóxico es una lesión de la piel que ven acá justamente en la imagen que les puse, que realmente parece una picadura de insectos. O sea, uno mira y parece que le picó hormiga o inclusive a veces las mamás vienen y te dicen que le picó toda la hormiga o que le picó un mosquito o algo así. Realmente es una lesión que suele aparecer después de las 24 horas de vida, generalmente 36 o 48 horas de vida. A veces aparece una o dos, pero otras veces como acá, por ejemplo, aparece, o sea,
tiene bastantes lesiones. Y la lesión característica es una mácula eritematosa que tiene un centro, que es una pequeña vesícula o pustulita, ¿verdad? Y realmente esta lesión es una lesión autolimitada que va a desaparecer por lo general sin ningún tratamiento, ninguna crema ni nada por el estilo, ¿verdad? Eh, es importante que estas lesiones no aparecen en las palmas ni en las plantas y que por lo general desaparecen en una semana. ¿Qué son estas lesiones? Si uno hace un extendido de la lesión, son unos acúmulos de eosinófilos, o sea que no es infeccioso. Pero sí tenemos que estar alertas, atentos, porque hay una lesión por estafilococo que puede dar pústulas y puede dar también lesión eritematosa, que sería el diagnóstico diferencial. Pero bueno, tenemos que ver la edad del paciente, tenemos que mirar la condición del estado general y entonces de esa manera uno puede llegar al diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces estas lesiones se han correlacionado con el sobreabrigo, o sea, un bebé que se le abriga demasiado o a veces están bajo la luz, o sea, bajo el equipo de luminoterapia, entonces aparece con más frecuencia. Entonces, tratar de que justamente es lo que vamos a ver después, de no sobreabrigarle al recién nacido. Bueno, en la piel también pueden llamarnos la atención la coloración amarilla de la piel, ¿verdad? Que es la ictericia y que muchas veces aparece en el recién nacido, o sea, que es una ictericia fisiológica en el detérmino hasta en el 60% de los casos y en el recién nacido prematuro incluso hasta en el 80% de los casos. Esta ictericia es realmente debida a un aumento de la producción de bilirrubina a partir de un aumento también de los glóbulos rojos que tiene característicamente el recién nacido. Ellos tienen más masa eritrocitaria y tienen también glóbulos rojos que viven menos tiempo, o sea que en vez de vivir los 120 días normales que viven un adulto, viven 90 días, entonces se destruyen más rápido. Por otro lado, la inmadurez hepática que existe, tanto a nivel de conjugación, porque tiene o sea, una deficiencia, o sea, son más deficientes en tener la glucoroniltransferasa y también tienen dificultades para excretar la bilis, para excretar la bilirrubina en la bilis, ¿verdad? Y lo otro que es muy importante es la circulación enterohepática. Tienen una mayor circulación enterohepática. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que justamente en su mucosa tienen más beta-glucuronidasas. En la leche materna hay más beta-glucuronidasa y esos que hacen, lo que hacen es desconjugar la bilirrubina conjugada, por lo tanto se vuelve otra vez a reabsorber y eso circula aumentando entonces la bilirrubina en el bebé. También lo que ocurre es que los recién nacidos, que en las primeras horas se van colonizando, o sea, su intestino se va colonizando de bacterias. Esas bacterias tienen también vamos a decir, una misión dentro del metabolismo de la bilirrubina, y es que justamente convierten la bilirrubina conjugada en urobilinógeno y de esa manera se excreta. El urobilinógeno no se puede reabsorber otra vez. Entonces, al no haber muchas bacterias, entonces queda la bilirrubina conjugada, no se convierte en urobilinógeno y por tanto se vuelve a recircular. Bueno, entonces más adelante incluso bueno, en realidad vamos a ver que un problema, ¿verdad? Que podemos tener por hipoalimentación, una falta de aporte enteral, es justamente una ictericia por hipoalimentación, que es por el aumento de la circulación enterohepática, donde justamente al no comer bien el bebé, al no tomar bien su leche, tiene un menor tránsito intestinal, una menor motilidad, y justamente eso promueve también a que se vuelva otra vez a absorber la bilirrubina. Entonces, ¿qué características cómo va a ser el bebé que nosotros creemos que tiene una ictericia fisiológica? En primer lugar, su ictericia no debió haber aparecido antes de las 24 horas. Cuando aparece dentro de las 24 horas, nosotros tenemos que hablar de una ictericia patológica siempre y buscar la causa. Bueno, si ya han pasado 24 horas, estamos hacia las 36, 48 horas, el bebé se empieza a poner amarillito, bueno, entonces ahí lo que vamos controlando es cómo progresa. Siempre la ictericia progresa en forma cefalocaudal y desde el medio hacia las partes distales, ¿verdad? Y
En el caso de la ictericia fisiológica puede tener un pico entre los 3 y 5 días, lo cual justamente es un problema cuando el alta se da antes de ese tiempo, porque el pico no lo vemos, ¿verdad? A veces se ve en consultorio. Entonces, lo otro que le caracteriza a la ictericia fisiológica es que la bilirrubina no suele pasar de 15, quizás en los bebés alimentados solamente con leche materna pudiera ser un poquito más alto, pero no suele ser una ictericia muy importante, no suele pasar las rodillas o la raíz del muslo, hasta raíz del muslo puede estar y generalmente va a desaparecer sola, no va a necesitar ningún tratamiento. Hacia los 10 días aproximadamente de ese recién nacido ya va a estar, ya no va a estar histérico. ¿Por qué? Porque todo eso que mencionamos anteriormente va a mejorar, o sea que el hígado va a metabolizar mejor la bilirrubina, vamos a mejorar el tema de la circulación enterohepática, entonces ya no le vamos a ver amarillo a nuestro bebé. Pero ¿qué es importante antes de decir esto se trata de una ictericia fisiológica? Por supuesto, descartar que no haya nada patológico detrás. Entonces, cuando estudien todas las causas de ictericia, porque son muchas las causas de ictericia, entonces lo primero que hacemos es descartar todas las que puedan ser patológicas y finalmente nos quedamos con una ictericia fisiológica si reúne alguno de estos criterios. O sea, aparición luego de las 24 horas, una ictericia no muy pronunciada y sobre todo que el bebé se encuentre también en buenas condiciones, o sea, el examen físico fuera de eso que esté normal. Bueno, otros efectos que tenemos también en el recién nacido que llaman bastante la atención, ¿verdad? De los padres sobre todo, son los que se deben a los efectos hormonales que son traspasados desde la mamá, o sea, hormonas maternas que pasan a la circulación del bebé en los primeros días y que entonces dan estos fenómenos parafisiológicos. Uno de ellos es justamente la hipertrofia mamaria, el agrandamiento de la glándula mamaria que se puede ver y que incluso a veces puede secretar un poco de leche, se le conoce como leche de brujas y realmente a veces uno ve que escurre unas gotitas de leche y eso es justamente por el tema del pasaje de hormonas maternas, o sea que va a desaparecer solo una vez que esas hormonas desaparezcan de la circulación, el bebé va a mejorar. Lo que no hay que hacer es justamente tocar eso, ni exprimir, ni comprimir, ni querer. ¿Por qué? Porque ahí podemos infectarle al bebé. Generalmente es bilateral, o sea, es bilateral, aunque un lado puede ser más grande que el otro y puede ocurrir en ambos sexos. También en las nenas puede haber lo que se llama una pseudomenstruación. Entonces, de repente puede aparecer en el pañal de la nena, ¿verdad? Una secreción así mucoide sanguinolenta que también asusta muchas veces. Revisamos de dónde viene y observamos que viene de la vagina. Entonces, esto también puede corresponder a un fenómeno que es debido al efecto hormonal, no tiene ningún tratamiento, no amerita ningún estudio, solamente uno espera que eso desaparezca justamente al eliminar las hormonas maternas de la circulación del bebé. Bueno, el ombligo es otra cosa que controlamos muy, pero muy estrechamente en el alojamiento conjunto. Entonces, primero, porque es un lugar donde con facilidad se puede infectar. Entonces, es muy importante el cuidado del ombligo y después también ir verificando que realmente se vaya produciendo el proceso de gangrena, se vaya momificando hasta que finalmente se desprenda y bueno, se caiga el ombligo, ¿verdad? Entonces, la caída por lo general se produce entre el día 7 o día 10 de vida y muchas veces incluso estar al aire, ¿verdad? Hace que se produzca más rápida esa caída. Es muy importante mantener el cordón seco y limpio, ¿verdad? Justamente lo del limpio viene justamente para evitar las infecciones. Y la higiene nosotros la realizamos actualmente con alcohol al 70%, siempre tratando de no extender la desinfección a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque el alcohol se absorbe también a través de la piel del recién nacido. Ellos tienen una piel muy fina, su estrato córneo está disminuido, entonces puede absorber el alcohol, puede absorber el IOP, por eso IOP no usamos también por el riesgo del tema del hipotiroidismo. Y bueno, y el alcohol entonces lo usamos, pero con la precaución de no extender en una importante zona de la piel, solamente la base del ombligo y el ombligo mismo, ¿verdad?
Bueno, entonces, algo que es sumamente importante que ustedes tienen que explicarle, mostrarle a la mamá es que tienen que lavarse primero las manos antes de tocar el ombligo, porque eso es un fallo que a veces ocurre y a partir de ahí empieza la oncalitis, la infección, la internación, etcétera. Entonces, tenemos que enseñarle a la mamá a lavarse, y no solo a lavarse, sino a lavarse adecuadamente, ¿verdad? No es con agua nomás y pasar el agua y ya está. Y aunque parezca realmente, o sea, bastante repetido esto, ¿verdad? Es algo que muchas veces las mamás no cumplen o los cuidadores no cumplen. Incluso a veces cometen el error, por ejemplo, de cambiarle el pañal, las heces, ¿verdad? Y no lavarse las manos y querer, por ejemplo, higienizar el ombligo posteriormente. O sea, hasta ese error a veces cometen cuando uno justamente no les explica en el alojamiento conjunto por qué hacemos las cosas, por qué hacemos en ese orden y cuál es la importancia que estamos previniendo cuando hacemos el lavado de manos, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa que tenemos es que hoy día la higiene del ombligo, o por lo menos la desinfección del ombligo con alcohol, lo realizamos por lo general una o dos veces al día. No más que eso, a no ser que veamos que visiblemente el ombligo esté sucio. Por ejemplo, tiene heces, entonces sí, tenemos que limpiar bien, ¿verdad? No puede estar sucio. Y lo importante es tratar de que esté bien sequito, ¿verdad? Si vamos a limpiar el ombligo, obviamente es importante utilizar una gasa estéril y tratar de que no se quede húmedo. A veces también se comete el error de dejar la gasa impregnada de alcohol y envolvemos con eso nuestro ombligo y realmente eso no se hace. O sea que lo que tiene que si vas a envolver el muñón umbilical, lo tenés que hacer con una gasa seca, estéril y seca. Bueno, lo otro es que se prefiere entonces no cubrir con el pañal. El pañal cuando le cubre muchas veces con la orina, ¿verdad? Se moja el ombligo, permanece húmedo. A veces justamente eso hace que o sea, se caiga más tardíamente, retrasa su caída. Y lo otro que a veces sucede es que con el roce del pañal se empieza a poner eritematosa la piel. Acuérdense que tiene una piel muy delicada al recién nacido, se enrojece ante cualquier fricción. Entonces, por eso es importante que el pañal quede por debajo. Hay en los países, por si ustedes, por ejemplo, miran un poquito más, hay países, o sea, en los países desarrollados realmente ya no se promueve la desinfección con alcohol, ni con clorexidina, ni con otro tipo de desinfectante, porque ellos no encuentran diferencia entre hacer y no hacer. Entonces, con una cura que le llaman seca es suficiente. Sin embargo, en países en vías de desarrollo sí hay estudios que hablan que verdaderamente la higiene, o sea, la desinfección con alcohol disminuye el riesgo de enfalitis y por tanto también disminuye la mortalidad neonatal. Entonces, es una justificación más para que nosotros todavía hagamos la desinfección con alcohol. Eh, Quiero también comentarles que el exceso de limpieza también es malo, o el exceso de desinfectante. ¿Por qué? Porque justamente también ahí tiene que haber una colonización bacteriana buena, entre comillas, que también genere justamente la gangrena. O si no, eso puede también hacer que se retrase la caída del cordón. Bueno, la termorregulación. La termorregulación es un cuidado sumamente importante en el recién nacido. Acuérdense que el ambiente tiene que estar entre 26 y 28 grados y que al bebé, sobre todo en sus primeras horas, se le tiene que abrigar bastante bien porque pierden calor con mucha facilidad. Acuérdense de controlar la temperatura en las primeras horas, cada media hora, cada una hora y luego incluso cada 6 horas en las primeras 24 horas de vida. Y si es que regula bien, se puede ir espaciando más. Cuando tenemos un bebé que está hipotérmico o con hipertermia, quizás podamos medir la temperatura rectal para verificar si hay alguna disociación entre temperatura axilar y rectal. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos que cuidar cuando está en alojamiento y sobre todo en el frío, las corrientes de aire, ver que las cunas no estén cerca de puertas y ventanas. Y una cosa importante es retrasar el baño del bebé. ¿Por qué? Porque el baño del bebé hace que muchas veces se nos enfríe y les cuesta mucho a ellos termorregular. Ellos no tienen mecanismos eficientes ni para ganar
ni para perder calor. Entonces, para ellos es un estrés metabólico el enfriamiento y con el baño eso es lo que muchas veces conseguimos. Y el recién nacido no necesita bañarse, incluso se habla, ¿verdad?, que 2 o 3 veces a la semana y un baño sectorial. Entonces, higiene sobre todo a nivel perineal, que es lo importante, o en los pliegues y el resto no hace mucha falta. La vestimenta del bebé siempre tiene que ser de una textura suave. Pedimos siempre que lo que está en contacto con la piel sea de algodón y siempre evitar el sobreabrigo, no sobreabrigarla al bebé. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la posición para dormir. El bebé tiene que dormir boca para arriba, o sea, en decúbito supino. Esto ha disminuido la tasa de síndrome de muerte súbita del lactante 30 a 50% y disminuyó la mortalidad del lactante desde que se implementó, porque antes los bebés dormían boca abajo, después eso cambió y entonces con eso mejoramos las tasas de muerte. Eh, las mamás se sienten más seguras cuando le ponen de costadito o de lado al bebé. Sin embargo, ¿por qué? Porque tienen miedo que cuando están boca arriba puedan aspirar, ¿verdad? Si vomitan van a aspirar. En realidad, en la posición de costado no hay evidencia de que haya disminuido el riesgo de aspiración, pero sí lo que se vio es que si el bebé se acuesta de costado, a veces se gira sobre sí y se queda boca abajo. Vos le colocaste de costado, pero después venir le encontrás boca abajo. Entonces es un riesgo. Otros aspectos que hay que tener en cuenta para la prevención, porque esto nosotros tenemos que enseñarle a los padres, ¿verdad? Primero, enseñarles y mostrarles cómo tiene que dormir el bebé. Y segundo, ¿verdad? Otros factores, como por ejemplo, el colchón que tiene que ser firme, no tiene que ser blando, que no tiene que haber mucha ropa de cama, ni tiene que estar sobreabrigado el bebé, que no tiene que haber almohada cerca del bebé, ni ningún otro objeto y que el colecho, o sea, compartir la cama, aumentan 3 veces el riesgo de muerte súbita. Por tanto, puede dormir en la misma habitación, pero no se aconseja que sea en el mismo, o sea, en la misma cama que la mamá, ¿verdad? Esto, sobre todo, ¿verdad? Se incrementa si la mamá es fumadora, porque el riesgo de muerte súbita también se ve con madres fumadoras. Bueno, entonces uno de los cribados más importantes, que fue uno de los primeros que empezamos a hacer, es el test del piecito. Hay numerosos centros del Ministerio de Salud que lo hacen a nivel país. Está el programa de prevención, ¿verdad? Que está en el Centro de Salud número 9, donde nosotros enviamos todas las muestras. Ellos reciben entre 7.500 a 8.000 muestras al mes de todo el país. Es un estudio que por ley es obligatorio, es de carácter gratuito, ¿verdad? Si el bebé nace en una institución, se le tiene que hacer antes del alta, y si es que no, por alguna razón no nació en el hospital, bueno, cuando viene entonces se le tiene que ofrecer el test del piecito. Y si no se va a hacer, tiene que firmar que no le va a hacer, o sea, que no está de acuerdo en hacerlo. Bueno, qué es lo que evalúa este cribado? Realmente hasta el momento es un poco pobre nuestro tamiz metabólico. Estudiamos hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística. Países como Chile o Estados Unidos, inclusive hasta 50 enfermedades evalúan en su cribado metabólico con las gotitas en el papel de filtro, ¿verdad? Nosotros hasta el momento estas son las patologías que estamos controlando y realmente tanto el hipotiroidismo congénito como la fenilcetonuria que pueden generar después un daño neurológico de por vida, o sea, un retraso en el desarrollo. Entonces es muy importante detectar a tiempo para poder ofrecerle el tratamiento que no es muy costoso y que va a evitar que ese niño, ¿verdad?, tenga una discapacidad para toda la vida. Por otro lado, la fibrosis quística, que es también una enfermedad bastante complicada que afecta el pulmón, que afecta el aparato digestivo, y entonces al hacerle un diagnóstico y también un manejo adecuado, entonces estamos mejorando la calidad de vida de ese niño. Bueno, entonces, cuando tomamos el test del piecito, lo tomamos dentro de las 40 horas a 7 días de vida. Para fenilcetonuria tenemos que el bebé se tuvo que haber alimentado previamente, porque si no nos va a dar falsos negativos. Para hipotiroidismo es preferente que sea luego de las 24 horas para evitar el aumento fisiológico de la TSH que se da y que nos pueda arrojar un falso positivo.
Y bueno, los prematuros menores de 35 semanas se hacen recién a los 7 días y se repiten otra vez. Tienen que tener una segunda muestra sí o sí a los 22 días. La realización antes del alta, o sea, las 48 horas, eso hace que se cubra el 100% de los recién nacidos que nazcan en las instituciones, porque si se van de alta existe la posibilidad de que no regresen a hacer el test del pesito. Bueno, esta es el papel triplicado que llenamos. Acá quiero mencionar que es sumamente importante anotar bien todos los datos, incluso la dirección y el teléfono, porque la muestra que se toma se envía al programa, se analiza dentro de los 5 días y si ellos encuentran que está anormal, entonces se contacta con los familiares y también con la institución responsable que envió la muestra para poder tomar una segunda muestra y seguirle de cerca a ese bebé que a lo mejor puede necesitar tratamiento. Entonces, sumamente y que los datos sean fidedignos. Explicarle también a la mamá que no nos dé un número de teléfono que no sea, ¿verdad? Porque si no, no le vamos a poder ubicar a ese bebé. Y se nos informa de esta manera. El informe por escrito recién llega después de un mes y medio, pero nos llega de esta forma y nos informa la TSH, que tiene que ser menor de 10, la fenilalanina, que tiene que ser menos de 2, y la inmunotrixina reactiva, que es lo que se estudia para la fibrosis quística, menos de 50. Esto siempre tiene que ser confirmado con un test del sudor. Bueno, para la extracción, entonces el recién nacido se le puede colocar en esta posición con las piernitas colgadas, se tiene que desinfectar con alcohol y generalmente se tiene que desechar la primera gota. O sea, es importante que el alcohol sea secado bien porque si se contamina la muestra con alcohol, entonces no va a servir. Por lo tanto, hay que secar bien el alcohol. Se hace con una lanceta en la zona lateral del talón, tratar de, porque no se tiene que lesionar las partes óseas ni otras estructuras del piecito, y se deja caer la gota. Es importante que la gota sea una gota que pueda, como vimos en la imagen, pase al otro lado del papel de filtro, que no se encime la gota, porque cuando se encima las gotas ya no sirven, y tratar de no exprimir también la zona, porque si se exprime puede haber hemólisis y con eso entonces también la muestra puede quedar, puede no servir. Bueno, el otro tamizaje que hacemos es el tamizaje cardiológico. Este tamizaje lo hacemos generalmente después de las 24 horas de vida y es muy importante ¿para qué? Para determinar hipoxemia en el recién nacido. La verdad, se usa principalmente para detectar o ver si es que no se trata de una cardiopatía congénita crítica o compleja, que tiene una prevalencia bastante importante, de 1 a 3 por mil nacidos vivos, ¿verdad? O sea que y que tiene una mortalidad importante también dentro de las malformaciones congénitas, porque el 40% de ellos mueren en el primer año. Entonces, es muy importante este tamizaje, pero requiere, ¿verdad? Justamente de un equipo que es nosotros contamos con el equipo, es un saturómetro de la marca Máximo, tiene vamos a decir, la ventaja de que no se altera con los movimientos ni con la perfusión y tiene también todo un algoritmo para calcular justamente si es que está normal o no el test del corazoncito, ¿verdad? Es fácil de realizar, es un procedimiento no invasivo, es rápido, no es caro, ¿verdad? Y lo más importante es que mejora la calidad de la asistencia del recién nacido. ¿Cómo se coloca? Se coloca en la mano derecha, que es la saturación preductal, se coloca el sensor, se mide y después se coloca en el piecito. Puede ser en uno u otro pie. Esta sería la saturación postductal, o sea, aquella que sale después del ducto, ¿verdad? Del conducto arterioso. Bueno, entonces se realiza después de las 12 horas. Cuanto más temprano se realiza, más falsos positivos tendrá, así que generalmente es 12, 24 horas y máximo 48 horas, ¿verdad? Idealmente tenemos que hacer el diagnóstico ya en las primeras 24 horas de vida, sobre todo si estamos queriendo descartar una cardiopatía crítica, ¿verdad? Dependiente del ducto. Se mide entonces la saturación preductal y postductal. El bebé tiene que estar tranquilito, despierto, sí, y
¿Qué consideramos normal o negativo? Cuando la saturación preductal y poductal es igual o mayor a 95%. O la diferencia entre mano y pie es menor del 2 al 3%. Hay algoritmos que hablan del 2%, algoritmos que hablan por debajo del 3%. Nosotros en el departamento tomamos entonces el 3%. Y si eso no corresponde a eso, entonces estamos hablando de una prueba positiva que debe repetirse generalmente a la hora. Y si es que siga normal, entonces se tiene que proceder a un estudio más importante que ya va a ser la ecocardiografía. El tamizaje oftalmológico, que es el famoso reflejo rojo, ¿verdad? También es importante realizarlo porque pues, la infancia o los primeros años de vida, entonces constituye un periodo crítico para el desarrollo del sistema visual. Y si no corregimos ciertas anormalidades, entonces ese niño puede tener un fracaso escolar o puede tener una discapacidad en la adultez. Por ejemplo, no se corrige un estrabismo, eso puede ir a una ambliopía irreversible. Entonces, el pediatra o el neonatólogo que le ve al bebé tiene que examinar, uno, el tamaño y la posición de los globos oculares, los párpados, cómo se encuentra, a veces pueden tener ptosis, la transparencia de la córnea, el color del iris y el tamaño y la forma de las pupilas. El reflejo rojo, de hecho, es una prueba sencilla, de corta duración y tiene necesariamente que hacerse antes del alta y también después en los controles de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un oftalmoscopio directo para poder iluminar los ojos y de esa manera entonces vamos a evaluar la transparencia del sistema óptico, la córnea, el cristalino y el vitrio, y lo que vamos a ver es lo que se ilumina de rojo es la capa retinocoroidea. No necesita que se dilaten las pupilas, el operador se ubica a 1 metro de distancia del bebé, la habitación tiene que ser semioscura y se tiene que observar en ambos ojos, el reflejo rojo tiene que estar presente, tiene que estar simétrico y debe ser brillante e igual. Siempre realizarlo entonces, se puede realizar al nacimiento y es indispensable antes del alta. A veces vemos entonces un reflejo blanco, que es la leucocoria, y eso puede corresponder a patologías importantes como un glaucoma, un retinoblastoma o una catarata congénita, por ejemplo. Entonces, muchas veces hay algunos que hicieron el diagnóstico sacándole con la foto, ¿verdad? O sea y eso es llegar tarde. O sea, no puede ser que en una foto le hagan el diagnóstico y nosotros no le hagamos, ¿verdad? Al momento del nacimiento. No, prácticamente no conozco otro hospital que no sea el nuestro que esté en este momento realizando el reflejo rojo. Eso tiene que, probablemente es una campaña que se tiene que hacer para que todos los hospitales entonces implementen este tamizaje, ¿verdad? Que es súper importante. Y con más razón, ¿verdad? Cuando hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, si hay luego historia familiar de alguna alteración oftalmológica, si el bebé tuvo hipoxia, si tiene un síndrome de Down, por ejemplo, o si tiene un antecedente de microcefalia o hidrocefalia, o sea, alteración neurológica, y los RCIU o de bajo peso que también pueden tener, y los prematuros. Entonces, todos estos son de riesgo y sí o sí tienen que tener una evaluación oftalmológica en el primer trimestre para buscar alteraciones. El otro cribado que lastimosamente no es todavía universal y debería ser universal es el cribado de hipoacusia. En nuestro hospital por un tiempo se estuvo haciendo, pero lastimosamente por problemas técnicos y también de personal se dejó de hacer. Estamos siempre viendo la posibilidad de volver a reactivar o de implementar el cribado. ¿Y por qué tiene que ser universal? Porque estos que ven ustedes acá en la imagen son todos los factores de riesgo que hacen que un recién nacido, un niño, tenga mayor posibilidad de tener hipoacusia. Pero hay un 50% de niños que no van a tener ningún factor de riesgo y sin embargo van a tener hipoacusia congénita. Entonces, el cribado preferentemente debe ser en todos los bebés. ¿Y por qué lo que es tan importante la evaluación auditiva? Porque justamente si es que está alterada la percepción auditiva del niño, eso va a incidir en el desarrollo de su lenguaje, de su comunicación, en su integración en la escuela, en la sociedad y
finalmente también hasta en el trabajo. Entonces, es muy importante detectar a tiempo para poder justamente implementar un tratamiento adecuado. Ocurre el 80% de la población con limitación auditiva pertenece a los países en vía de desarrollo y podemos tener una hipoacusia conductiva y también neurosensorial. Esta neurosensorial a nosotros nos toca mucho en los prematuros, ¿verdad? A nuestros prematuros menores de 1500, ¿verdad? Todos son candidatos a tener alguna alteración neurosensorial y deberían entonces ser, como tener un cribaje para detectar justamente esa hipoacusia. Acá vemos entonces los bebecitos, por ejemplo se le está haciendo la automisión acústica, que es algo fácil de realizar, es rápido, se tiene que tener el aparato, ¿verdad? Que se coloca en la orejita, se hace generalmente al nacimiento, si es que lo que te informa es si pasa la prueba o si es que dice refer, o sea que se tiene que referir a una segunda o a una tercera evaluación, porque a veces en los primeros días quizás no pase la prueba y no significa precisamente que tenga hipoacusia, pero sí significa que tenemos que repetirle de vuelta el estudio, o sea que tenemos que volver a hacerlo. Ya cuando tenemos probablemente una sospecha importante o recién nacidos que son de riesgo, directamente también debemos pedir los potenciales auditivos del tronco cerebral para evaluar la vía auditiva hasta el tronco cerebral. Y si bien esta sí es una evaluación más costosa, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil de conseguir, eh, pero es finalmente no es invasiva, el bebé, no necesitamos la colaboración del bebé, sí que esté tranquilo, dormido, y con eso entonces tenemos la evaluación. Como ya les dije, si la prueba, si la autoemisión acústica que se hace antes del alta en los recién nacidos, si pasa, entonces no hay problema. Si no pasa, tiene que ir a una segunda prueba. Si vuelve a pasar, no vuelve a pasar a los 30 días, a los 3 meses se repite y ya después para una segunda fase. Y tenemos que en este tiempo determinar si el paciente va a necesitar o no va a necesitar audífono o inclusive más adelante, ¿verdad? Implantes cocleares. Lo otro que hacemos también en el alojamiento conjunto es la aplicación de la vacuna BCG. Ya en sala de parto, al nacimiento se le hace la hepatitis B, pero en alojamiento nosotros hacemos la BCG. Esta es una vacuna, o sea que viene en viales liofilizados que se tienen que son multidosis. Entonces, por eso nosotros hacemos generalmente durante la mañana porque se hace la dilución, eso dura entre 6 a 8 horas una vez diluido. Entonces hacemos el fraccionamiento de eso para poder administrarle generalmente a 8 o 10 niños que están. Si es que se abre una vacuna por un niño y después no nace más, entonces podría desperdiciarse. Por eso es que se hace generalmente a la mañana y se evalúan cuántos recién nacidos necesitan, entonces abrimos, diluimos, aplicamos y bueno, entonces desperdiciamos la menor cantidad de vacuna posible. Son bacterias vivas atenuadas. Lo que previene son las manifestaciones diseminadas y letales de la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, previene de la tuberculosis meningia y miliar en los niños. Se puede aplicar desde el nacimiento, de hecho, generalmente en su primero o segundo día de vida la aplicamos y eso se puede hacer sin problemas dentro de los primeros 2 meses sin una necesidad de hacerle previamente una PPD. Cuando la aplicamos, ¿verdad? La aplicamos por vía intradérmica, generalmente por convención, siempre en el brazo derecho, o sea, en la zona del deltoides. La dosis es de 0,1 ml y como ven en la imagen se forma como un pequeño aboncito, ¿verdad? O sea que como una piel de naranja primero. Entonces se instila ahí los 0,1 ml y se retira. Por lo general esto en un principio no produce ningún efecto generalmente, ni dolor, ni fiebre, ni nada. Después, con el correr de los días, sí puede aparecer generalmente hacia los 15 días más o menos, se forma como un eritema, un pequeño nodulito, inclusive que a veces se forma como una secreción amarillenta que se ulcera y eso tarda un tiempo en desaparecer. A veces dura 2, 5 meses, incluso queda una cicatriz posteriormente. Y el hecho de que no haya cicatriz no significa que no haya inmunidad. O sea que la cicatriz lo que significa es que sí te pusiste.
La dosis es única, no necesita que se haga ningún refuerzo y generalmente se vio, ¿verdad?, que la inmunidad va decreciendo 10 a 20 años después de la aplicación en la etapa del recién nacido. Tiene efectos adversos, sobre todo cuando se aplica en pacientes inmunodeficientes, ¿verdad? Entonces podría producir una diseminación fatal o podría producir una linfadenitis regional. Acá, por ejemplo, ven como el ganglio está justamente, tiene una inflamación importante, ¿verdad? Y puede haber también osteitis de epífisis de huesos largos, ¿verdad? Pero todo esto son poco frecuentes y siempre se han visto más bien en pacientes que están inmunocomprometidos. Bueno, ¿en quiénes nos vamos a aplicar? Algo muy importante es en el recién nacido que tiene menos de 2 kilos. O sea, nosotros, nuestros prematuros que tienen menos de 2 kilos, no se aplican todavía la vacuna, recién cuando pesan 2 kilos. Entonces, esa es la condición importante, el peso. Por supuesto que en el sitio de aplicación no tenga lesión en la piel, porque si tiene una infección, una quemadura o algo, entonces no se va a poder aplicar. Y si se conoce el estado de inmunodeficiencia del paciente, o sea, si de repente tiene VIH y es sintomático, bueno, en ese paciente no se puede aplicar la vacuna. Ahora, si el bebé es un hijo de mamá VIH positiva y el bebé está completamente asintomático, entonces sí se aplica. Eh, También si el paciente recibe corticoides, entonces está contraindicado la aplicación. Bueno, en el hospital, acá vemos entonces, desde el piecito, si se hace, vacuna BCG, reflejo rojo, sí, desde el corazoncito, le hacemos también su tipificación. Y lo que nos queda pendiente es la implementación de la autoemisión acústica, que estamos justamente, eso es un trabajo conjunto con el departamento, o sea, con la cátedra de otorrinolaringología, así que dependemos también un poquito de eso, pero la meta es justamente llegar también al cribado universal en nuestro, por lo menos dentro de lo que es dentro de nuestro hospital, que todos los recién nacidos salgan con su cribado de hipoacusia. Bueno, problemas frecuentes que vamos a ver, que vamos a encontrarnos, uno de los problemas más importantes es el problema de lactancia. Entonces, a lo mejor vamos a tener mamás que tienen dolor en los pezones, que a lo mejor tienen todavía una producción insuficiente de leche porque a lo mejor están con dolor, están estresadas, a lo mejor hay dificultad en el agarre, a veces hay mamás muy grandes o pezones invertidos, planos, entonces cuesta mucho el agarre, a veces no hay apoyo social. Y a veces es el bebé el problema, entre comillas, ¿verdad? A veces es un bebé hipotónico, tiene la mandíbula asimétrica o a veces realmente la lengua no tiene una buena función motora. Y algo que siempre también se mira y todas las mamás preguntan, el famoso, el frenillo lingual, el CUNSA, que a veces es muy cortito, extenso y que en esos casos, pero muy poco frecuentemente, podría interferir con una buena, vamos a decir, con una buena lactancia. Entonces, muy pocas veces se requiere la frenotomía. Ya dijimos los problemas de termorregulación, la hipotermia le produce un estrés metabólico al recién nacido, hay que evitar sobre todo las primeras 24 horas. La hipertermia, que también es bastante deletérea, hay bebés que por hipertermia o sobrecalentamiento hicieron muerte, así que uno tiene que cuidar que el bebé no se sobrecaliente. Y también esto puede aparecer hacia los 3 o 4 días cuando el bebé, por ejemplo, tiene síntomas de deshidratación, sobre todo la famosa deshidratación hipernatrémica que puede tener y que puede inclusive llegar a ser bastante complicada a nivel del sistema nervioso central. Evaluar siempre si no hay posibilidad de una infección, o sea, una posible sepsis precoz, repasar otra vez si es que la mamá no está colonizada con estreptococo, si no tuvo fiebre. Y la rotura prolongada hablamos cuando tiene más de 18 horas de bolsa rota, por ejemplo. La mamá entró en trabajo de parto, pero la rotura se produjo y ya pasaron 18 horas en el bebé de término o 12 horas en el prematuro. Y rotura prematura se refiere a la rotura de la membrana antes del inicio del trabajo de parto, que de por sí confiere riesgo para infección. Presencia de coriomionitis o infecciones urinarias también. Entonces, todo esto tenemos que verificar porque puede ameritar entonces estudiarle mejor al recién nacido o bien incluso iniciar antibióticos.
El otro problema que tenemos que estar siempre atentos es el tema de la hipoglicemia. Los recién nacidos no tienen buenos mecanismos para generar glucosa, entonces pueden hacer hipoglicemia. ¿Y quiénes sobre todo tienen que ser controlados? Los que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, el hijo de madre diabética, los bebés grandes para la edad gestacional, el paciente con RCI1 tiene depósito, no tiene glucosa de depósito, entonces hace con facilidad hipoglicemia, los prematuros la misma historia, el paciente que tuvo sufrimiento fetal que gastó todo su glucosa y ahora está hipoglicémico, los pacientes que a lo mejor tienen anomalías faciales y tienen una insuficiencia adenohipofisaria y sobre todo sospechar en cualquier recién nacido que tenga algún síntoma. Si bien los síntomas son inespecíficos, pero uno tiene que estar atento si el bebé succiona débil, si está hipotónico, hipoactivo, no se despierta, o bien al contrario está irritable, está con ciertos temblores y a veces, sobre todo en los prematuros, puede presentar apnea. El prematuro, frente a muchas situaciones, hace apnea. Entonces, tenemos que estar atentos frente a esos síntomas. Lo primero que hay que pensar es si no está con hipoglicemia. Bueno, entonces, ¿cuándo le vamos a dar el alta ya a nuestro bebé? O sea que cuando tenga o cumpla 48 horas de vida, toda vez que reúna los criterios y que justamente hayamos, vamos a decir, hecho todas las tareas que hemos mencionado previamente. Entonces, el alta, si es que tiene una buena lactancia, si tiene los afitos fisiológicos conservados, hace pipí, hace caca normal, tiene la temperatura normal, de ser posible, no es una condición que va a hacer que no se vaya, pero de ser posible tiene que estar inscrito en el registro civil, tenemos en el hospital y tenemos que tener la libreta de salud con sus vacunas anotadas. El peso también es importante, que no haya descendido demasiado de peso como vimos y que tenga también un peso por sobre 2 kilos. Lo mismo la edad gestacional, que sea un bebé de más de 35 semanas. Que le hayamos hecho todos los cribados que ya hemos mencionado, que el examen físico esté dentro de parámetros normales y por supuesto era toda la serología que ya vimos también, que esté toda actualizada y que no esté anormal, ¿verdad? Enseñarle a los padres las pautas de alarma, son muchas pautas que tenemos que decirle, entonces lo podemos ir haciendo de a poquito en el alojamiento a medida que le vamos viendo a los bebés, por ejemplo, que tenga dificultad respiratoria, que no se quiera alimentar, que esté muy irritable, vómitos persistentes, bebé que no se despierta, que está hipotónico, que está azul, que está pálido, que está histérico. La ictericia es un signo de alarma, ¿verdad? Entonces, a veces el bebé está luego histérico cuando se va. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Que si la ictericia progresa, si aumenta, si llega a las palmas y planta, entonces tiene que volver a regresar para que nosotros le podamos controlar y evaluar si hay necesidad de hacerle un control sérico de bilirrubina, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, pústulas o ampollas en la piel, que le sangre el cordón, que tenga heces con sangre, que tenga, por ejemplo, fiebre, que esté muy frío o que no haga pipí o que esté distendido o bien convulsiones o temblores. Entonces, todo esto son signos que tienen que hacer que la mamá venga de inmediato. Entonces, nosotros también tenemos que decirle, ¿dónde vivís, mamá? ¿Qué centro hospitalario te queda más cercano? ¿Tenés forma de llegar a eso? Entonces, de esa manera aseguramos que si ocurre algún problema, entonces esa mamá pueda llegar al hospital de forma oportuna para que se le pueda atender a su bebé. Y cuando le vamos a citar para su control, el primer control en 2 o 3 días. Si tenemos alguna preocupación sobre la lactancia, sobre la ictericia o algo, incluso podríamos citarle antes de las 48 horas. Pero en general, 48 a 72 horas después del alta, nuevamente a los 10 o 15 días de vida, un segundo control, y el tercero ya a los 28 días de vida. Después ya va a ser lactante. Entonces, por lo menos estos 3 controles. Por supuesto que de acuerdo a lo que nosotros encontremos en el bebé, a lo mejor le podríamos citar más veces y para poder controlar puntualmente algún problema que tenga el bebé. Esto es lo que llenamos nosotros al alta en nuestra historia clínica, entonces vemos si se van en buenas condiciones, cuáles fueron los diagnósticos, si tuvo algún diagnóstico, le clasificamos y anotamos peso, talla y perímetro al alta, si se alimenta con pecho materno exclusivo y si no, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
Eso es muy importante. Entonces, si se reconoció o no, si lleva su libreta, si tiene su plan terapéutico y cuándo le controlamos. Entonces, todo esto se completa, como verán, en la historia clínica del paciente, ¿verdad? Y bueno, y esto, entonces, esto, acá les dejo entonces la bibliografía que tomé para la presentación. Principalmente tengo entendido, o sea, tienen ustedes como textos de referencia el manual de neonatología del ministerio y también el TAPIO, así que pueden leerlo de ahí. Y eso es todo. Si es que tienen alguna pregunta o consulta, entonces me pueden encender su micrófono. Les conté, o ya se fueron todos. No, doctora. Bueno, eh, si está todo claro, no sé, José, ¿hay algo más vos que sos el coordinador oficial? Creo que no, doctora. Está todo bien. Bueno, bueno, entonces estamos viéndonos por el servicio. Cualquier duda, entonces aquí estamos. Que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias, doctora. Dale, Gracias. chao. Chao.